Andrés Manuel López Obrador anunció hace algunos días que su relación con los gobernadores tendrá la intermediación de un coordinador estatal, una figura que parecería sustituir a los delegados actuales, pero que en el discurso parece más un jefe de delegados, una figura de naturaleza eminentemente política, a través de la cual el presidente electo coloca personajes cercanos a Morena y a candidatos a la gubernatura que perdieron sus respectivas elecciones, como por ejemplo Delfina Gómez en el Estado de México o el propio Carlos Lomelí en Jalisco. El problema de los coordinadores es que usurpan funciones y contradicen la democracia. Los coordinadores tendrán el poder de controlar las gestiones de los gobernadores con la federación, que en la práctica suponen miles de millones de pesos. Sí, como usted lo escucha, los coordinadores que no fueron electos por nadie para ejercer ese cargo, ahora se convertirán en piezas fundamentales para que los proyectos estatales encuentren respaldo financiero en la federación, como por ejemplo la línea 3 del tren ligero, que se hizo en su mayoría 90% con recursos federales. En este contexto, las malas relaciones entre Carlos Lomelí y Enrique Alfaro dificultan cualquier colaboración. Esto dijo Carlos Lomelí la semana pasada. Que lo busque a ver si lo recibe, así de fácil. O sea, Andrés no es un hombre que simula, Andrés es muy claro. Y el gobernador electo estará en la posición de buscar a quien él desee. Aquí hay un representante del Ejecutivo Federal, que soy yo, y si él quiere buscar al presidente, que lo haga. No hay ningún problema. Lo que resulta inaudito es que las filias y las fobias de dos políticos, en este caso Carlos Lomelí y Enrique Alfaro, se lleven entre las patas a millones de jaliscienses que demandan acuerdos en temas estratégicos como la movilidad, la seguridad y un larguísimo etcétera. La figura de coordinador estatal es inexplicable. La negociación entre el presidente y los gobernadores se debe dar de forma bilateral o en su caso en el Senado o en la Conferencia Nacional de Gobernadores. La asignación de presupuesto para proyectos estratégicos no puede pasar por los condicionamientos de un coordinador, sino por las instancias que la ley faculta. La Cámara de Diputados, que es la que define soberanamente cada año el presupuesto. Dotar de un margen tan grande de toma de decisiones a un coordinador que nadie votó es simplemente torcer la voluntad popular y atentar contra la democracia. Ni delegados ni coordinadores. El federalismo reclama acuerdos entre el centro y los estados, acuerdos transparentes y en beneficio de la ciudadanía. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tucen. 9 de la mañana con 8 minutos. Te recuerdo nuestro WhatsApp abierto y a tu disposición, 33 18 80 76 41. También el Twitter y el Facebook son A3 Noticias para que nos mandes mensajes, nos escribas y comentes los temas de esta mañana, ya sea la figura de los coordinadores estatales, polémica figura de coordinadores estatales con la cual Andrés Manuel López Obrador quiere encauzar la relación entre los gobernadores y el presidente de la República, sobre todo en temas financieros, porque ya vimos que instaló la primera reunión del presidente electo o casi electo con los gobernadores. Lo hizo en el seno precisamente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, al que no asistió Aristóteles Sandoval y el que no fue convocado Enrique Alfaro por ser gobernador electo en este momento, ya con la constancia de mayoría que le dio el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Ayer también las cúpulas empresariales de este país, en particular Coparmex, también la Cámara Nacional de Comercio, hicieron críticas directas a la figura del coordinador, incluso señalaron, pedimos que se revise, se establezca una mesa y se vea la viabilidad de estas coordinaciones estatales. ¿Cuál sería la figura y cómo podría ser instrumentada? Tampoco sabemos si esta figura como tal, la del coordinador, reemplaza a todas las delegaciones, porque ha habido informaciones contradictorias en torno a este tema. Una parte del equipo de Andrés Manuel dice que sí, que van a terminar sustituyendo a miles de delegados que en este momento existen en los estados, lo que supondría una disminución en el gasto de esta operación, pero también hay otras voces que dicen que no, que en realidad lo que van a hacer estos coordinadores es, valga la redundancia, coordinar a los delegados y por lo tanto no desaparecerían de tajo. También un tema importante al que le hemos dado seguimiento en las últimas semanas aquí en Cara a Cara son los casos de acoso que están surgiendo en muchos lugares de nuestra entidad.
o que se están visibilizando, porque acoso hacia las mujeres siempre ha existido en nuestra sociedad. Y hoy, en unas horas, en punto de las 12 del día, será la sesión del Consejo de Centro del CUCH para determinar qué pasa con un profesor que fue acusado directamente de acoso contra una profesora. Vendrá la resolución final sobre el caso después de algunos meses de investigación en torno al tema. Y Ángel Melgoza, nuestro compañero Ángel Melgoza, tuvo la posibilidad de platicar con la abogada de una de las mujeres que acusa o que sostiene que fue presa de acoso en la institución pública de Jalisco. Escuchamos su versión. El miércoles pasado, la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del CUCH de la Universidad de Guadalajara anunció la separación definitiva del profesor y excoordinador de la carrera de Antropología, Horacio Hernández. Pero para las víctimas, Tania Méndez y Noemí López, así como para la organización que ha acompañado sus casos, la resolución tiene vicios en su proceso y deja ver una posible complicidad al interior de la universidad en favor de Horacio. Hablamos con la abogada de CLADEM, Natalia Rojas. Sobre la complicidad sospechosa, Natalia nos dijo: cuando hablamos nosotras en nuestro comunicado de prensa de estas complicidades dentro de la oficina del abogado general, es porque nos extraña que una oficina en donde trabajan abogados y abogadas bastante capaces, una oficina que tiene los recursos públicos, haya dado una asesoría jurídica tan deficiente a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones. Y tan deficiente porque la resolución ni siquiera se fundamenta ni motiva la competencia de la misma Comisión de Responsabilidades y Sanciones. En la resolución tampoco se hace una correlación de los hechos con las pruebas presentadas. La Universidad de Guadalajara no dice en qué se basa, si realizó una investigación, qué clase de comparativos hizo. O sea, no nos dice absolutamente nada. Da una resolución bastante débil jurídicamente, la cual la hace bastante impugnable. Y es ahí cuando se nos hace sospechoso que una oficina del abogado general no tenga este cuidado jurídico que debe de tener en el caso. Nos cuenta cuáles son los vicios y el trato diferenciado que recibieron. Es que durante el procedimiento, sobre todo en la etapa de presentación de pruebas y testigos, nosotras queremos presentar pruebas supervinientes y no nos permiten, dicen que no son los momentos procesales y que no se nos van a admitir. Sin embargo, ese mismo día, unas horas antes, en la misma etapa del procedimiento, sí se le aceptaron la presentación de un escrito y más pruebas al acusado, ¿no? En lo cual nos dice que no estamos en una igualdad de condiciones jurídicas, ya que al acusado sí se le permite presentar este escrito y pruebas, sin embargo a nosotras no se nos permitió. Las pruebas supervenientes son las que no se conocían o no existían antes de iniciar un proceso jurídico. Además, Natalia nos dice que ni Tania ni Noemí han recibido comunicación ni acompañamiento de la universidad. Que la Universidad de Guadalajara en ningún momento ha tenido el contacto con las víctimas ni le ha brindado ningún tipo de acompañamiento, ni jurídico, ni psicológico, ni de cualquier otra índole. Sobre lo que esperan, Natalia dijo: nosotras esperamos que el Consejo del Centro Universitario dictamine esta semana que se debe de resarcir el procedimiento y que de esta manera se nos permita presentar pruebas y testigos para que realmente se dé una resolución favorable, pero una resolución favorable fuerte jurídicamente para que realmente se logren los objetivos y que tenga el impacto que debería tener esta resolución. ¿Tú crees que este caso debe sentar un precedente de justicia? Escríbenos, comparte y abre una conversación cara a cara. Ahí está la versión de la abogada de estas dos profesoras que denuncian acoso en la Universidad de Guadalajara. Hoy al mediodía, a las 12, habrá resolución de este caso. Lo que las abogadas sostienen es que creen que el expediente con el cual se está configurando la posible, más que probable, sentencia que existirá hoy de separación del cargo, de separación del profesor por estas actitudes, pues le deja a los tribunales, en el momento en que existe una impugnación de la decisión del Consejo de Centro, le deja a las autoridades mucho margen, a los tribunales en particular, para poder revocar la decisión que toma la institución. Mañana tendremos la respuesta. La Universidad de Guadalajara nos pidió
no dar su postura hasta que no finalizara el proceso, y creo que se entiende en materia de cumplir con el debido proceso, con los puntos y el camino necesario para que todo termine en una sentencia. Mañana platicaremos con algún representante de la Universidad de Guadalajara para que nos explique este caso y también cómo están atendiendo los otros casos que se empiezan a visibilizar, que siempre han existido en las aulas de la universidad y en otras universidades privadas, en empresas, en gobierno, y por lo tanto un asunto que como sociedad tenemos que enfrentar para disminuir los altísimos niveles de acoso que están experimentando muchísimas mujeres en nuestra sociedad. Vamos a ir al corte. A la vuelta hablamos sobre un asunto muy polémico, una de las primeras propuestas que piensa llevar Andrés Manuel López Obrador y en particular su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al Congreso, y es la aprobación de lo que le llaman la ley de voluntad anticipada, que tradicionalmente conocemos como la eutanasia, la posibilidad de que una persona pida morir de forma digna o morir en el momento que lo considere, ya sea porque atraviesa por una enfermedad terminal o por distintas condiciones que lo propician o que lo llevan a tomar esa decisión. Van a estar con nosotros especialistas, vamos a hacer contacto hasta la Ciudad de México. Escríbenos, mándanos tus comentarios, ¿qué opinas de esta primera propuesta, de esta ley de voluntad anticipada? Los 7 días de la semana estamos al aire. Zona 3, 7 años en el 91.5 FM, festejando el 7 de la suerte. Zona 3, un paso adelante. 9 de la mañana con 19 minutos. Te recuerdo que nuestro WhatsApp está abierto, 33 18 80 76 41, para que nos mandes tu comentario. Hoy hablamos sobre eutanasia, voluntad anticipada, muerte digna. Tiene muchos nombres a nivel mundial y genera acalorados debates, y también será una de las principales propuestas legislativas en este periodo que empieza el 1 de septiembre. Hay que recordar que inicia la nueva legislatura y la ministra, exministra en este momento ya, futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hablaba así de la ley de voluntad anticipada. Vamos a proponer, desde luego, en el Código Civil Federal, y a promover dentro de las diversas entidades federativas la ley de voluntad anticipada. Que no lo tengan, creo que son 17 las que sí tienen ley de voluntad anticipada, el resto no la tiene, y un derecho humano que no está en la Constitución de la Ciudad de México, pero que no está en muchos de los códigos civiles de los estados, que es el derecho a la muerte digna, a morir con dignidad. Esto decía Olga Sánchez Cordero. No conocemos detalles de la propuesta, incluso tengo entendido que no se ha elaborado la propuesta como tal, es decir, no conocemos los puntos finos de lo que puede ser esta iniciativa que se discutirá en los próximos meses en la Cámara de Diputados y después tendrá que pasar al Senado. Pero bueno, algunos datos en torno a este tema. El Colegio de México levantó hace poco, hace un año y medio, una encuesta sobre este asunto y resultó que el 68% de los mexicanos está a favor de permitir la eutanasia en enfermedades terminales, y el 58% también está a favor de que un médico aplique medicamentos letales en caso de que un paciente así lo exprese y lo demande. Actualmente en México la muerte asistida está prohibida desde 1931 y se castiga hasta con 5 años de prisión a quien colabore en el suicidio de una persona. Hay países en donde la eutanasia ya es legal, por ejemplo, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Suiza, Alemania y algunos estados de la Unión Americana. Estos últimos en particular, Suiza, Alemania y algunos estados de la Unión Americana, siempre con la aprobación y la asistencia de un médico. Y para platicar, para tener más información sobre este tema, saludamos al doctor David Eduardo Quiñones Soto. Él es coordinador de la especialidad de Ciencias Forenses del CUCSH. ¿Cómo estás, David? Bien, doctor. bien. Muy bien. Bien, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para hablar algo de tanatología, de lo que es la eutanasia y lo que tiene pocos años en nuestro país. De 2008 a la fecha, ya casi 10 años,
con la ley de voluntad anticipada que promovió en su momento cuando Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. De entrada, ¿qué piensa de este tema, doctor? Pues esto es un tema que ha sido llevado a la mesa de diálogo y discusión en muchos países, ¿verdad? Y el nuestro, bueno, pues no es la excepción. Primero, desde hace muchos años, se preguntaban que cómo abordar la eutanasia, cómo abordar luego el aborto, cómo abordar ahora esta ley de voluntad anticipada. Pero aquí debe de participar todos los sectores de la sociedad, los profesionales de la medicina, sí, del derecho, ¿verdad? Y todas las personas interesadas en el tema. Ahora, de entrada, decía la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que la muerte digna es un derecho humano. ¿Usted coincide, doctor? Sí, desde luego. Hay, así como tenemos gente que quiere la eutanasia, sin embargo, aún en nuestro país no ha prosperado esto, precisamente pues porque tenemos una idiosincrasia quizá un poco diferente a algunos países. Aquí nuestro país es esencialmente, la mayoría de su población profesa la religión católica. ¿No? Sin embargo, existen muchas sectas religiosas y todas son respetables. La eutanasia, se ha hablado de ella, pero en ningún momento se ha hecho una propuesta para que esto pueda prosperar en nuestro país. Desde su punto de vista, doctor, y con especialidad en estos temas, ¿cómo debería operar? Es decir, entiendo porque pude revisar los marcos normativos de los países que han avalado la eutanasia en sus distintas formas, y existen muchas diferencias entre los marcos jurídicos. Algunos privilegian, por ejemplo, la voluntad de la persona, es decir, que el simple hecho de que la persona desee morir, se le tiene que dar acceso precisamente a ese considerado derecho, o que tiene que haber una opinión médica que faculte y valide, o que la familia tiene que estar de acuerdo. Desde su punto de vista, y después de haber pasado por muchísima relación con familiares, enfermedades terminales, desde su punto de vista, ¿cómo debería estar regulado en el caso mexicano? Aquí, como lo dije anteriormente, el tema de la eutanasia, el aborto, ahora la ley de voluntad anticipada, sí, igual, tiene que haber aquí una discusión con especialistas, pero desde su punto de vista, doctor, una discusión profesional, y de participación ciudadana, ¿verdad? Con médicos de las diferentes especialidades, abogados, sociólogos, y los diferentes sectores de la sociedad involucrados en ella. Es una petición que una vez que se realiza un clamor por se torna en cierta manera al paso de los años como un derecho de un sector de la sociedad. Y así como tardó muchos años en que el aborto fuera aceptado en muchos países, esto inicialmente comenzó en los países europeos, a la cosa de 40, 50 o 60 años, sí, y es lo mismo con la eutanasia y con la misma ley de voluntad anticipada. Ahora, pero doctor, le repito la pregunta, desde su punto de vista, ¿qué debe ser? ¿Una decisión individual, una decisión del paciente? ¿Tiene que haber una aprobación médica o tiene que ser el simple hecho de que una persona exprese su deseo de morir? No, esto debe de ser
una decisión entre el paciente, su familia. Por supuesto tiene que hacer la valoración el médico, y el jurista también debe de estar consciente de que la persona está en pleno uso de sus facultades para poder hacer una petición de esa magnitud. Tiene que haber, desde su punto de vista, doctor Quiñones Soto, coordinador de la especialidad de ciencias forenses del CUCCH, ¿tiene que haber una aprobación de la familia o tiene que ser de la persona? En ocasiones tiene que ser esto una decisión compartida. Sí. Y hay ocasiones en que el paciente hace un lado los parientes que tiene, si es que no son directos o aun cuando lo sean, y entonces esto es una decisión familiar que la deben de tomar de manera conjunta, ¿no? Y no de manera arbitraria, no por un capricho de decir... Bueno, pero si hay una contradicción entre la familia y la persona, si por ejemplo la persona expresa y lo dice claramente, si quedo en una condición determinada física, me gustaría mejor acceder a este tipo de mecanismos, a este tipo de derechos, y la familia se opone, ¿qué debería estar por encima de otro, la voluntad de la persona o la opinión de los familiares? Pues si está en pleno uso de sus facultades, ahí ante la controversia familiar, pues la voluntad de la persona. La voluntad de la persona de acceder a este tipo de procedimientos. Siempre que esté en pleno uso de sus facultades, ¿no? Y para eso, tendrá que hacer un examen psiquiátrico, un médico con especialidad en psiquiatría forense. Antes de despedirlo, doctor Quiñones Soto, ¿es una demanda que a usted le ha tocado mucho convivir con ella? ¿Que le haya tocado que personas expresen este deseo, o es más una discusión ideológica más que una discusión en la práctica? No, el porcentaje en la práctica es muy bajo, y últimamente ha habido discusiones por esto, pero es muy bajo el porcentaje tanto en los medios hospitalarios como también en el medio jurídico. Son pocos los casos que existen. Sí, y si esto se llegara a hacer, se tendría que hacer ante un notario y con el dictamen que elabore el psiquiatra, el médico psiquiatra forense. Doctor Quiñones Soto, gracias por haber estado con nosotros y gracias por sus opiniones. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Vamos al corte. Al regreso también añadimos otra opinión, la doctora Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta y fundadora de Por el Derecho a Morir con Dignidad AC, también para que nos dé su opinión, y más adelante leemos, por supuesto, tus mensajes. Nueve de la mañana con 36 minutos. Te recuerdo que estamos discutiendo sobre esta proyectada, porque ni siquiera existe como tal, legislación que en su momento adelantó la ministra, futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la ley de voluntad anticipada, que tiene muchos nombres: muerte digna, eutanasia, y que desata debates muy acalorados a nivel mundial sobre si se debe o no regular y legislar sobre este tema. Ya tuvimos la opinión del doctor Quiñones Soto de la Universidad de Guadalajara, y ahora hacemos contacto hasta la Ciudad de México con la doctora Amparo Espinosa Rugarcía. Ella es presidenta y fundadora de Por el Derecho a Morir con Dignidad, asociación civil. Doctora, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo le va? Gracias por darme este espacio. Doctora, platícanos, ¿por qué es importante legislar en esta materia? Bueno, yo primero quería hacer como un comentario sobre lo que usted acaba de decir, y siento que ha habido como mucha confusión en ese sentido, porque la ministra Sánchez Cordero
habló del documento de voluntad anticipada. Sí. Pero creo que es clave, saber que el documento de voluntad anticipada no es equivalente a la eutanasia, sí, no es equivalente a la muerte digna, no es equivalente a cuidados paliativos, no es equivalente al suicidio médicamente asistido. Siento que son cosas, todas forman parte podemos decir, de la muerte digna, pero no todas es lo mismo. Ya. Si tú regulas sobre voluntad anticipada, que a mí me parece fantástico, no quiere decir que estás avalando la eutanasia, ni tampoco quiere decir que estás avalando el suicidio médicamente asistido. Yo creo que simplemente es un reconocimiento de que las cosas han cambiado y que tú puedes decidir cómo quieres morir. Es lo único, pero no quiere decir que con eso estés tú avalando la eutanasia, para nada. No llego a entender de fondo la diferencia. Si tú tienes el derecho a decidir cómo morir, entonces estás avalando todo lo demás. No necesariamente, porque tú puedes decidir, pero ahorita no puedes decidir que quieres la eutanasia, porque la eutanasia no está aceptada, no es legal la eutanasia. Lo que es más la eutanasia está penada, bueno, al menos yo creo que es en la Constitución, con 12 años de prisión. Hasta 12 años sería lo máximo. De prisión, y me parece que el suicidio médicamente asistido con 5 o 6 años. 5 años. Sí. Entonces tú puedes ahí decidir que tú no, lo que sí puedes decidir es que ya no quieres que te conecten innecesariamente, que no quieres que te den tratamientos extras. Ya te entendí. También lo que puedes hacer es rechazar o no un tratamiento, porque antes, pues si el médico quería que te dieran X tratamiento porque así tú ibas a estar mejor, no importa lo que tú decías, te lo tenían que aplicar. Ahorita ya no, tú como paciente puedes decidir. Entonces, una primera parte sería legislar en este tema, en la voluntad anticipada, pero después se tendría que desdoblar en legislaciones posteriores para darle encaje normativo, por ejemplo, a la eutanasia o el suicidio asistido. No implica una cosa a la otra. Exactamente. Le comento que como asociación civil, nosotros en la Ciudad de México, con la nueva Constitución de la Ciudad de México, lo que hicimos fue introducir unos términos claves que no estaban. Uno es autonomía del paciente y el otro es muerte digna. Autonomía del paciente es que tú como paciente tienes el derecho de elegir si quieres o no un tratamiento. Eso es importantísimo y es un cambio de paradigmas médicos. No estaba en la Constitución. Y la otra es muerte digna. Y esa abre ya, abre la discusión, pero para nada equivale a haber regulado la eutanasia ni la muerte médicamente asistida, que yo tengo entendido, que fíjese, es lo que la gente se alarma. Pero en esta encuesta que nosotros que hicimos hace como un año y pico... la de 2016, ¿no? Exactamente. Sí, leía sus datos, del 68% estaba a favor, ¿no? Exactamente. Entonces, es de que la población por un lado se alarma, pero por otro cerca del 70%, bueno, y en la Ciudad de México mucho más, o sea, depende mucho de los estados, pero la mayoría, en todos los estados, la mayoría quiere está a favor de que se regule la eutanasia. Ahora, es importante esta discusión en este momento, doctora. ¿Por qué en esta coyuntura habría que debatir este tema? A mí me parece importantísimo. ¿Sabe por qué? Porque han cambiado mucho las cuestiones médicas. Ahorita nos pueden extender la vida años con todas las cosas modernas y tú puedes estar sufriendo muchísimo. Entonces creo que es justo el momento de debatir, a lo mejor me interesa desde el punto de vista ético, si sí o si no, y cuándo sí y cuándo no. Creo que es justo el momento ahorita. Pues ustedes están hablando de derechos de todo tipo. Sí. El derecho del matrimonio del mismo sexo, todo tipo de derechos. Bueno, pues ¿por qué no el derecho a morir como quieres? Debe haber, desde tu punto de vista, doctora, límites a esta decisión. Por ejemplo, hay varias personas que me dicen a través de redes sociales, por ejemplo, qué pasa cuando el paciente no está en su sano juicio, todos esos debates. Esos exactamente son los temas. Sí. Esos son los temas, Enrique, porque tú dices la eutanasia o dices el suicidio médicamente asistido, pero después de eso, bueno, tienes una infinidad de posibilidades como la que estás mencionando. Sí. Y, por ejemplo, las personas con Alzheimer. Sí. Punto que incluso si se regula la eutanasia y tú puedes aplicar la eutanasia, va a ser un dilema gravísimo. ¿Qué pasa con una persona que tiene Alzheimer? Y de ahí yo creo, me parece a mí, la necesidad de lo que la ministra está sugiriendo, que se difunda la necesidad de tener una voluntad anticipada. Esa yo tengo firmada la mía, de hasta dónde quieren que lleguen los médicos contigo, y posiblemente puedas tú, si es que se regula la eutanasia, decir, bueno, yo quiero que si ya tengo demencia senil o Alzheimer o lo que sea,
me apliquen esto, que ahí, antes de que te dé. Entonces, creo que es importantísimo este documento, ya está en muchos estados de la República, la ministra está hablando de homologar los documentos, me parece excelente, y también muy excelente que haya un registro nacional de voluntades anticipadas. Doctora, ahí es, digamos, colocar la autonomía del individuo por encima incluso de lo que dice la familia. Es que ahí también ese es otro problema, ¿verdad? Que muchas veces hay un sinfín de problemas. Luego la familia no quiere aceptar la voluntad anticipada pues que es natural, no se quiere desprender de su hijo, hija o de quien sea. No vaya tu padre, no quieres tenerlo contigo, pero eso es muy importante. Mucho, y también con los médicos que también están los médicos, bueno, a lo mejor ellos dicen, no, pero si te vas a salvar si aguantas esto, bueno, y tú dices, yo ya no quiero, ahí qué pasa, ¿no? Hay muchos dilemas y yo creo que ese debate es el que se debe dar ahorita en las universidades, en los medios, y se me hace excelente que me haya llamado. Es el momento de empezar a debatir, porque de un día para otro, pues no, porque no funcionaría, pero creo que sí debe de haber conciencia, y sí tener presente que casi el 70% de los mexicanos están a favor, ¿no? En este caso 68% es en enfermedades terminales, ¿verdad, doctora? Sí, exactamente, fue la pregunta que hicimos en enfermedades terminales. Luego, pero fíjese, no sé si vio este dato también que se me hace interesante, el 12% de los encuestados, y bueno, es representativo porque es una encuesta representativa de personas arriba de 18 años, sí. El 12% declara haber visto a un médico aplicar la eutanasia. 12%. 12%. Y la eutanasia, bueno, está penada por ley. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso ya ocurre. Pues que en la práctica ocurre. Bueno, como el aborto. Exacto. Bueno, el aborto en algunos sitios está. No, pero me refiero a que incluso en donde está penado, existe. Todos los días lo sabemos, ¿no? Y pues si está ocurriendo, pues ¿por qué no? Hay que regular, ¿no? Pues la eutanasia, ¿por qué no? Para que sea lo más bondadoso posible, ¿no? Y no te tengas tú que matar, no sé cómo, horroroso, ¿no? Antes de despedir a la doctora, hay países en donde ya la eutanasia es legal, muchísimos donde la voluntad anticipada también. No, claro, la voluntad anticipada no tiene nada que ver, es un primer paso. Es un primer paso, exacto. Es como tu testamento, tú vas a legar tus bienes, bueno, ¿por qué no legar cómo quieres morir, no? En términos de legislación comparada y de lo que usted conoce, doctora, a nivel mundial, está Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Suiza, Alemania, algunos estados de la Unión Americana. Colombia. ¿Hay un modelo sobre el cual tengamos que discutir, doctora? Pues yo creo que sobre todos. ¿Y cuál se va a aplicar más a nuestra cultura, no? Es justamente eso, ¿no? Hicimos un coloquio el año pasado y trajimos, bueno, yo traje, invitamos a personas de Holanda, invitamos a americanos, invitamos a católicos. O sea, tuvimos un coloquio muy rico, viendo distintos puntos de vista acerca de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Claro. Doctora Amparo Espinosa, presidenta y fundadora de Por el Derecho a Morir con Dignidad AC, gracias por estos minutos para Zona 3. A usted, Enrique, con muchísima gusto. Muchas gracias, doctora. Gracias. Ahí está la opinión de la doctora Amparo, que ha estado metida en estos temas. Creo que como inicio pues digamos, de esta discusión que abre la declaración de la ministra Olga Sánchez Cordero, que es cierto, y valga las precisiones que nos hace la doctora Amparo, en el sentido de que lo que primero se va a legislar, o la primera propuesta, tiene que ver con, digamos, llevar a la Constitución el derecho que tiene una persona de morir dignamente o de exigir que su muerte sea digna. Los alcances de eso, si los familiares intervienen o no, si la persona puede decidir en qué momento o no, si tiene que haber acompañamiento de los médicos, si se avala la eutanasia o el suicidio asistido, ya son debates ulteriores, son debates que vendrán y que tendrán que ser legislados en sus reglamentos correspondientes, pero es, digamos, el reconocimiento de que existe un derecho que en este momento no está siendo protegido de forma cabal y auténtica en la Constitución. Yo sé que esto genera muchísimo ruido a muchas personas porque hay concepciones y, digamos, bastante respetables, religiosas sobre todo, en donde se parte de la idea de que solamente Dios o solamente la divinidad tiene la posibilidad de interrumpir una vida y que por lo tanto el hombre no tendría que meterse en esas discusiones ni tendría que regular algo que no le toca. Aquí hablamos no de una obligación a nadie ni de una legislación generalista, sino simplemente que exista la posibilidad de que quien ve que su vida
está en condiciones no gratas, con muy poco bienestar, con enfermedades graves, en donde el sufrimiento es muy, muy grande, pues tenga la posibilidad de decidir cuándo quiere dejar esta vida. 9 de la mañana con 48 minutos. Al regreso leemos tus mensajes, comentarios en redes sociales, en WhatsApp. Escríbenos, danos tu opinión sobre este inicio de debate. Creo que va a ser una discusión muy importante en el próximo año. La ley de voluntad anticipada que promueve la administración de Andrés Manuel López Obrador a través de Olga Sánchez Cordero. Regresamos. Bueno, mañana con 53 minutos. Gracias a Rafael García que nos dice: Lomelí se siente un gober de repechaje. Pues sí, incluso hay quien ha popularizado el nombre gobernador plurinominal por las funciones, aunque yo creo que ahí tendríamos que ser cautos porque las atribuciones de un coordinador no pueden estar nunca por encima de las atribuciones que tiene un gobernador electo, ni tampoco puede usurpar funciones que no le tocan, por ejemplo, condicionar recursos públicos. No puede hacerlo porque buena parte de los recursos públicos que recibe un Estado, aportaciones y participaciones federales, ya están tasadas. No pueden ir en reversa en esa materia, en donde creo que sí puede haber un margen de maniobra para que los coordinadores construyan popularidad pública, hagan política y busquen ser pues gobernadores o busquen algún puesto en la siguiente elecciones a través de los recursos extraordinarios para proyectos muy determinados. Ahí sí la gestión con la Presidencia de la República es importante, aunque en la Secretaría de Hacienda se avanzó en los últimos años para despolitizar este tipo de proyectos y muchas veces ya tiene más fuerza y más sentido quien presenta proyectos que son rentables, económicamente solventables, financieramente adecuados, que quien tiene relación con el presidente de la República. Gracias a Prensa Digital, un saludo. Carlos V. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Respecto a lo que mencionas de los coordinadores estatales tienen filiación o simpatía con Morena, me supongo que la mayoría de funcionarios que designan Andrés Manuel así serán. Pues él designará gente de su partido y entonces tendremos que descalificarlos y cuestionarlos a todos. Saludos. No es tanto que designe gente, o sea, que sea criticable que designe gente de su partido. Es natural en los gobiernos. Así sucede, pero yo creo que la figura como tal no tendría que ser una figura partidista, la de un coordinador o la de un delegado, sino alguien administrativo, técnico, que cumpla con los objetivos de relación entre el centro y los estados. Incluso yo iría más allá. A mí me parece que estas figuras en un modelo federal no deberían existir. Existen espacios, el Senado, la CONAGO, en donde puede haber interlocución entre el presidente de la República y el gobernador de un estado. Entonces, creo que esta figura lo que hace es añadir más discrecionalidad a las negociaciones que hay sobre el presupuesto de la Federación y creo que sí le da o le otorga facultades a alguien que no eligió la ciudadanía. Dice Lola, buenos días, creo que deberían enfocarse más en quien no queremos morir, cuidando la seguridad. Bueno, hablamos de seguridad todos los días, hoy hablamos sobre este tema de la muerte digna. Héctor Santiago Gómez, buenos días, Enrique, yo estoy de acuerdo con la eutanasia, porque si el individuo no pidió nacer, sí puede tener la responsabilidad de terminar con su propia vida, y más si existe una calidad de vida que ya no es aguantable ni para él ni para su familia. Gracias, Héctor, por tu comentario. Marisa Rebeca, totalmente de acuerdo con la muerte asistida con acompañamiento médico. Si en el aborto deciden otros por el no nacido, aquella persona que decide por sí misma, con más razón respetar su voluntad. Dice 6973, por el hecho de ser católico y pertenecer a otro grupo nos convierte en sectarios o miembros de una secta. Argumenta el invitado que no son católicos, pertenecen a una secta o son sectarios. Sí, tienes toda la razón, 6973. Fue un mal uso de la palabra. Creo que no lo sentía el doctor, simplemente se le salió, pero sí, por supuesto que todos los credos, todas las religiones son respetables y ninguna puede ser considerada secta. Muchas gracias por tu comentario. Adriana Andrade, una mujer de 98 años con demencia senil, con la cadera fracturada hace 3 semanas, que tiene un solo hijo de 60, que es quien la cuida desde hace 15 años, él solo, que los pocos parientes no lo apoyan, que él no puede ejercer su carrera para cuidarla. En estos casos debería de permitirse la eutanasia. Sí, considero que es uno de los casos en donde podría perfectamente entrar
esta legislación. 8842, buenos días, trabajo en una unidad de cuidados intensivos. La ley de voluntad anticipada requeriría una estructuración muy cuidadosa y deberá aceptarse objeción de conciencia por parte de los médicos, totalmente de acuerdo. La definición de enfermedad terminal especialmente es clara, pero en la práctica puede ser manipulada y ser aplicada prematuramente. Coincido contigo, creo que se tienen que cuidar todos esos aspectos. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la vida y por lo tanto tendría que tener todos estos elementos que tú señalas desde la legislación, pero siempre existirá una parte que tiene que ver con el juicio del doctor, del médico, porque no puedes poner todos los casos dentro de la legislación, todos los casos de enfermedades terminales. También tiene que existir el criterio del médico y coincido en la parte de la objeción de conciencia. Creo que también se tiene que respetar ese derecho a los médicos. Gracias por tu comentario. Lorenzo Solórzano, los jaliscienses votamos por la mejor opción del Estado, que los de Morena dejen trabajar al gobernador electo y esperen otros 6 años a ver si logran convencer o no obstaculizar el desarrollo del Estado. Vanessa, ¿será pan con lo mismo? ¿Será inútil? Nos dice, buen día, excelente tema, claro que debería haber muerte anticipada. Eso que dicen ya se hace por medio de notario. Gracias por tu comentario, Vanessa. María, buenos días, todos los días escucho su programa, ya que me parece un excelente programa. Quiero decir que en lo personal me parece muy bien que sí exista alguien que vigile el trabajo de Alfaro o de cualquier gobernador, ya que gastó mucho en estatuas, habiendo otras prioridades como seguridad, salud, etcétera. Bueno, quien debe cuidar el trabajo de Enrique Alfaro o de cualquier gobernador son los poderes ya constituidos, el poder judicial, el poder legislativo, es decir, el Congreso, donde no tiene ni de cerca una mayoría para pasar sus asuntos, y sobre todo la sociedad. La sociedad es la que tiene que cuidar. No creo que un coordinador estatal sea quien se encargue de supervisar los asuntos relacionados con la gestión de un gobernador electo. Mañana platicamos más de más temas, por ejemplo, la carta de Andrés Manuel López Obrador, los proyectos que presentó por un valor de 500,000 millones de pesos, la primera refinería, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde algunos esbozan que puede haber un acuerdo pronto en relación a este tema, y las reacciones del INE luego de la multa de 197 millones de pesos al fideicomiso de Morena. Soy Enrique Tucel, mañana está con nosotros Héctor Pérez Partida, él es el titular de CEPAF, para hablar del presupuesto, la deuda, que nos haga un balance de cómo están los dineros del Estado. Soy Enrique Tucel y hasta mañana.